¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, como siempre, por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra a través de este medio de comunicación. Es para nosotros un privilegio. Por favor, reciba nuestro agradecimiento solo por haberle dado clic al video. Se lo agradecemos. Si usted desea, lo invitamos a continuar con la reflexión de la palabra de este día. Se va a tomar unos minutitos más, pero seguramente usted va a aprender acerca de la palabra de Dios y va a tener un conocimiento nuevo. O probablemente este conocimiento que vayamos a compartir con usted ya lo tenga, pero ahora usted va a poder hacer que ese conocimiento crezca, no solamente en proporción, sino crezca en valor también. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora usted confirme, reafirme y ese conocimiento bíblico que ya tenía, ahora le sea a usted más claro, porque seguramente usted podrá decir, yo ya lo había pensado así, pero bueno, ahora que lo estoy escuchando de este hombre, Dios me lo ha confirmado. Toda la palabra que compartiremos con usted es palabra fiel y palabra verdadera. El único Dios grande, temible, soberano, infalible, es Jehová de los ejércitos, es Yahvé, es Yahweh, es Adonai, el gran yo soy, como se reveló a Moisés. Así es que hoy vamos a estar reflexionando bajo el tema, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Conocemos cuál es nuestra situación en este siglo XXI, en el año 2020? Son dos datos que me gustaría que usted guardara en su mente y en su corazón. Número uno, estamos en el siglo XXI, estamos comenzando un siglo. Y número dos, estamos en el año 2020, un año en el que están ocurriendo cosas que nadie se imaginó que podrían ocurrir y que por supuesto nadie se preparó para que cuando ocurrieran pudieran tener una respuesta o una solución. Dios es la respuesta a todo. Jesús es la respuesta a todas nuestras interrogantes, a todas nuestras necesidades, a todas nuestras situaciones. Así es que usted que cree en Jesucristo, usted tiene la respuesta a la mano. Lo único que tiene que hacer es abrir la escritura. Y si usted aún no conoce a Cristo, le invitamos a que en este día abra su corazón a Él, tenga un encuentro personal con Él, usted se comunique con Él y le permita a Él comunicarse con usted y de esa manera tener una relación personal, abriéndole su corazón y reconociéndolo a Él como Señor y como Salvador. No es una promoción religiosa, no es una promoción que un hombre esté haciendo acerca de que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador y que usted lo tiene que recibir para poder ser salvo. No, la Biblia dice que Él es Señor y que Él es el Salvador del mundo. Lo único que nosotros estamos haciendo es haciéndole saber por medio de la Escritura que es necesario que usted convierta a Jesús como su Señor y como su Salvador. Le confiese a Él sus pecados y por causa de su sacrificio en la cruz del Calvario, sus pecados le sean borrados, le sean perdonados y usted pueda ser redimido. Y una vez que todos y cada uno de nosotros lleguemos al término de nuestros días, es decir, a la muerte, podamos ser levantados de acuerdo a lo que vamos a leer a continuación. Es una actitud, una acción que me dará salvación y vida eterna si yo confieso mis pecados. Así es que en lo que nosotros transcurrimos con este mensaje, usted puede ir reflexionando acerca de la condición en la que se encuentra y tomar una buena decisión en este día. Sí, en este día, no espere a mañana, porque como están las cosas, mañana no sabemos qué pueda acontecer. Así es que mientras estamos en paz, mientras estamos tranquilos, mientras estamos en casita, podemos tomar buenas decisiones. La primera decisión que usted puede tomar es leer la escritura. Y una vez que lea la escritura, usted podrá tomar todas las decisiones que tienen que ver en su vida de forma certera y de forma atinada, guiado siempre por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hacemos pues entonces? ¿Qué hacemos si sabemos cómo están las cosas? Dicho de una manera muy sencilla, el mundo está siendo sacudido, el mundo está siendo estremecido, el mundo está siendo probado
el mundo está siendo puesto en una situación de tensión y de crisis que no sabemos hasta cuándo va a poder resistir. Sí, estamos hablando de lo que está ocurriendo en el año 2020 en el mundo entero. Pero si sabemos todo esto que está ocurriendo, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. En Mateo 24, verso 35, la Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Decidimos iniciar con este versículo porque usted debe saber que todas las cosas que están escritas en la Biblia pasarán, todas y cada una de ellas. No va a dejar de cumplirse, como dice la Escritura, ni una coma, ni un punto de lo que está escrito. Todo lo que está escrito acontecerá. Ahora, si ya sabemos que todo lo que está escrito acontecerá y vemos lo que está aconteciendo, entonces eso debe llamar nuestra atención y preguntarnos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué haremos? Bueno, la Biblia nos va a decir lo que nosotros tenemos que hacer. En 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 y 21, dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la palabra profética que tenemos en la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro nos dice que hacemos bien en escudriñar, en entender, en apercibirnos de que lo que está escrito está aconteciendo, que lo que está escrito está a punto de acontecer, que lo que está escrito acontecerá. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 dice la Escritura: pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. La Biblia habla de la segunda venida de Jesucristo. Para muchos no es sorpresa, para algunos es una revelación. Sí, para algunos de alguna religión en particular es una revelación lo que están leyendo en este pasaje bíblico, porque a ellos les dijeron que Jesús ya ha estado en las Américas, pero la Biblia no nos dice que la segunda venida ya ocurrió o que la primera venida fue en las Américas. La Biblia nos enseña que la primera venida fue cuando Él tomó forma de hombre, Él siendo espíritu se hizo carne y nació de la Virgen María. Y la segunda venida a la que se refiere la Escritura es única y exclusivamente en el contexto bíblico, y eso está a punto de ocurrir. No ha ocurrido. Entonces, si a ellos les profetizaron o les enseñaron que Jesús estuvo en las Américas, esa enseñanza y esa profecía no está en el contexto bíblico, por supuesto y absolutamente que no. En Apocalipsis capítulo 16, 20, dice la Escritura: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esto es lo que ocurrirá. Es decir, que hoy día usted ya tiene mucho conocimiento científico. Usted ya sabe, sin que nadie lo sorprenda con un texto bíblico o con un argumento humano, usted ya sabe científicamente que el nivel de los mares está aumentando por el deshielo provocado por el calentamiento global. Esto es una realidad y hay bases científicas para demostrarle esto. Como el nivel del mar está aumentando, entonces muchas islas o incluso continentes que están al nivel del mar van a incrementarse el agua va a incrementar su altura y va a anegar a muchas ciudades que están en un continente, pero esta palabra específicamente se refiere a las islas. Así es que las islas van a ser anegadas en agua, van a desaparecer literalmente, y
no van a ser nuevamente halladas. Esto es lo que dice la palabra profética de Dios, y lo que dice la ciencia respalda ambas cosas, son congruentes, y usted sabe por la ciencia y sabe por la Biblia que esto ocurrirá. En Apocalipsis capítulo 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Huyeron la tierra y el cielo, y no hubo más lugar para ellos. Proféticamente hablando, la Escritura dice que a los que creen en Dios, a los que han creído en Jesucristo, les espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Les espera una tierra que ojo no vio ni oído ha oído. Es lo que Dios tiene reservado para los que lo buscan, para los que le aman. Científicamente, los astrónomos descubrieron un gran elemento astronómico. Quisiera decir asteroide, pero como no soy profesional en esos términos, probablemente cualquiera me contradiría y me diría que el lenguaje es incorrecto. Pero se lo voy a decir en términos coloquiales, en términos humanos y simples. Unos científicos descubrieron o avistaron un asteroide, permítame usar el lenguaje, y en ese asteroide descubrieron que era como una ciudad de luz, era como si una ciudad flotando en el universo se acercara hacia la Tierra. La Biblia le llama la Nueva Jerusalén. Los astrónomos, los científicos, seguramente le pondrán su nombre, pero la Biblia habla de la Nueva Jerusalén, una ciudad que está diseñada con habitaciones para que en ella vayamos a morar todos los que hemos creído en Dios y hemos reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y por ese reconocimiento del sacrificio Dios nos ha concedido salvación y vida eterna. La Nueva Jerusalén, para la Biblia, para la ciencia, un asteroide. Esta ciudad, dice la Escritura, que ojo no vio y oído no oyó. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Jesús, cuando se fue, dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Seguimos todavía con el contexto profético, porque después del contexto profético, Dios nos dirá lo que debemos hacer. En Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Esto dice la palabra de Dios, que va a haber y el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. El primer cielo, la primera tierra y el mar ya no existen. Esto dice la palabra profética de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la mente y en el corazón de los hombres? Bueno, lo que está pasando en la mente y en el corazón de los hombres es que están buscando cómo destruirse completa y totalmente los unos a los otros. Han presentado sus armas, y dentro de las armas de destrucción masiva, como es el lenguaje que ellos mismos usan, están las bombas atómicas. Si tuviéramos una escena, o si tuviéramos un evento de explosión de bombas atómicas en toda la Tierra, literalmente las mismas bombas desaparecerían la tierra, descompondrían el equilibrio que hay entre la tierra y el agua, descompondrían el equilibrio que hay entre el cielo y la tierra, descompondrían el equilibrio que hay entre lo verde, los animales, la flora, la fauna, descompondrían todo el ecosistema y vendría un caos. No necesariamente la Biblia se refiere a que va a desaparecer como si nada hubiera quedado. Va a desaparecer en el sentido en el que no va a haber señales de la tierra que fue antes, no va a haber señales del mar que fue antes, no va a haber señales de la vida que fue antes, porque después de haber hecho estallar estas bombas atómicas sobre la faz de la tierra,
seguramente la tierra estará completamente transformada y probablemente, muy probablemente, destruida. Sí, desapareció, porque la tierra que se verá después de un evento como este no será la tierra que usted y yo hemos conocido. En Isaías capítulo número 24-20 dice la escritura: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Todavía está profetizado un gran terremoto. Dice la escritura que un gran terremoto cual nunca hubo jamás. En esa porción de la escritura nosotros leemos que va a temblar como un ebrio, va a caer y no se va a levantar. Me voy a quedar así por unos instantes, porque la Biblia dice que la tierra se va a mover de su eje, pero no dice la Biblia que la tierra se va a recomponer en su eje. Va a caer, se va a remover de su eje y no va a volverse a levantar. Todo el ecosistema que usted conoce actualmente no volverá a ser igual. El norte no volverá a ser el norte, el sur no volverá a ser el sur porque la tierra sufrirá una inclinación. Ahora, eso dice la escritura, esta es la palabra profética de la escritura. La ciencia ya lo comprobó. Con los últimos terremotos que ha habido en los últimos tiempos, que son tiempos cercanos a la fecha actual del 2020, del siglo XXI, esos terremotos han hecho que la inclinación de tierra sea modificada. Ya es una realidad. Usted puede consultar todos los datos científicos que le estoy compartiendo para verificar que lo que le decimos es la verdad y no estamos alterando absolutamente nada. Seguimos aún en la profecía. En el capítulo 24 del libro de Mateo hay un título que nos llama la atención: señales antes del fin del mundo. Bien, señales antes del fin del mundo. En el verso 3 del capítulo 24 dice la escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Toda la profecía que usted pueda leer, porque es necesario que usted lea más de lo que ha escuchado, por supuesto. Le agradezco que lo haya escuchado, pero usted debe leer toda la palabra profética que tiene que ver con el fin de los tiempos. En Mateo, Jesús le dice: todo esto tiene que acontecer, pero esto es principio de dolores. Le voy a nombrar nuevamente los elementos que Jesús consideró que serían principio de dolores para el fin de todos los tiempos, para el fin del tiempo, para el fin literal, para el fin del mundo, como lo veíamos en profecías anteriores. Oiréis de guerras. Bueno, comienza diciendo: mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Son hombres y mujeres mentirosos. Usted, por favor, no les crea. No hay una repetición de la virtud que tomó Jesús, el Cristo, nacido de una mujer virgen, profetizado desde muchos años antes
y consumada la palabra profética, estuvo entre los hombres. No hay ningún hombre o mujer nacido de mujer que tenga la misma virtud. Por favor, que nadie le engañe. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son rumores. Hay guerras, pero no es aún el fin. Pero mire lo que sigue a continuación. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy día estamos viviendo esta porción del versículo número 7 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo estamos viendo en este año 2020 del siglo XXI. Y habrá pestes como la que estamos viviendo en este momento y hambres como lo hemos estado viviendo ya por muchos años en diferentes continentes, en diferentes ciudades, en diferentes comunidades, en diferentes parajes. Hemos estado viendo hambre y terremotos en diferentes lugares. Hemos visto ya terremotos de 7.8 en la escala de Richter. Es una escala que hace referencia a la magnitud de los terremotos. Terremotos de 7.8, de 7.6, de 7.5 en diferentes lugares. Esto es lo que usted y yo estamos viviendo en este siglo XXI, en el año 2020, y seguimos todavía contando. Pero esto es principio de dolores. Si entonces esto es principio de dolores, yo le pregunto, ¿no deberíamos apercibirnos y estar más listos que antes? Le digo que sí. En Mateo 24, capítulo 10, verso 12, aparece otra señal. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Acaso no estamos viviendo esto? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Usted no se deje llevar por la voz profética de los hombres. Usted necesita escuchar la voz profética de Dios. Por favor, diga amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es otra señal. La maldad en el mundo entero se incrementó y por esa causa el amor de muchos se enfrió. Que no le pase a usted. Deje que la maldad siga su curso hasta que Dios les permita llegar al arrepentimiento, pero que su amor no sea enfriado. Sin embargo, la Biblia dice que sucederá, y como el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Eso va a ocurrir. Usted resista, por favor. Sabemos todo esto, llegamos a la conclusión. Sabemos todo esto porque si está escrito, pasará. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? Salvar nuestra generación. Sí, salvar nuestra generación por medio de Jesucristo y de su palabra. Otra vez, ¿qué necesitamos hacer entonces si sabemos que todo esto va a acontecer? La respuesta es salvar nuestra generación por medio de Jesucristo y por medio de su palabra. Esto implica que usted y yo agilicemos nuestra vida de evangelismo, que cumplamos con el ministerio al que fuimos llamados, que hagamos obra de evangelistas, que hagamos obra de maestros, de pastores, que el mundo entero conozca la Escritura, que el mundo entero conozca los planes de Dios, que el mundo entero conozca y sepa por qué Jesús nació, que el mundo entero conozca por qué Jesús murió.
alejados ya de la tradición y de la costumbre y de las costumbres, que el mundo sepa cuál es el propósito de estos dos grandes eventos extremos, el nacimiento y la muerte de Jesucristo. Y antes de entender los dos extremos del acontecimiento, debemos también comprender las obras que Jesús hizo estando en la tierra. Porque viendo las señales y los prodigios, seguramente usted sería una persona que pudiera inclinar su fe hacia Jesús, que pudiera recibirlo como Señor y como Salvador, y usted sería salvo de esta, como dice la Escritura, perversa generación. Salvemos nuestra generación con Jesús y con su palabra. Este sería un nuevo comienzo en pleno siglo XXI. La generación actual tiene en sus hombros el compromiso de hacer algo por su generación. Lo voy a decir de nuevo. Esta generación, la suya y la mía, tiene sobre sus hombros el compromiso de hacer algo y no quedarse callados y no quedarse viendo las noticias de lo que está aconteciendo, sino provocar por la fe las noticias por causa de los creyentes que son libres y que son sanos y que son restaurados y que las familias son reintegradas y que los hombres y las mujeres nuevamente vuelven a su condición de seres humanos sensibles, con valores, con sentimientos, con propósitos. Entonces, usted estará haciendo noticia en el mundo y cambiando esta generación. Esto es lo que enseña la Escritura y esto es lo que vamos a hacer. La respuesta a ¿qué debemos hacer? Es la siguiente. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye a su hijo en la palabra de Dios. Cámbiele a su hijo su equipo inteligente por una Biblia. Créame, su hijo, su hija se lo va a agradecer. Haga un esfuerzo, soporte cualquier actitud del niño, que berree, que patalee, que llore, que se tire al piso. Usted resista, por favor, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruirlo conforme a la palabra escrita. En Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Escuche. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y esto es lo que tenemos que hacer en nuestra generación en el año 2020 del siglo XXI. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus